Me amenazaron con el divorcio creyendo que la casa era suya. Pensaron que me tenían contra las cuerdas hasta que les recordé que todo era mi herencia. O firmas el divorcio o te largas de nuestra casa esta misma noche. Así, sin tartamudear, con su madre sentada en el sofá a su lado como si fuera su abogada personal, mi esposo me lanzó esa bomba. Yo me quedé ahí, de pie, con las llaves todavía en la mano, después de haber llegado del trabajo, y mientras veía como su madre me sonreía con arrogancia, como si todo estuviera ya decidido, algo dentro de mí hizo clic. Lo que ellos no sabían era que la casa, esa casa de 2 pisos en el barrio más exclusivo de Monterrey, con jardín trasero, cochera para 3 autos y acabados de lujo, era mía. Legalmente, herencia de mi padre. Y eso solo era el comienzo. Yo soy Valeria Montes, tengo 34 años, licenciada en finanzas, y trabajo como directora regional para una empresa de inversión extranjera. Vengo de una familia grande, muy tradicional, muy unida. Soy la mayor de 5 hermanos, y aunque todos crecimos en Guadalajara, yo me mudé a Monterrey después de recibir una oferta de trabajo muy buena hace 8 años. Fue ahí donde conocí a Mateo. Alto, encantador, atento, con esa sonrisa segura que hacía que cualquiera bajara la guardia. Nos conocimos en una conferencia empresarial en San Pedro Garza García y todo fue rápido. Citas, flores, promesas, y al año ya estábamos casados. Lo que no vi en ese entonces era que Mateo no era solo encantador. También era ambicioso. Demasiado. Y no en el buen sentido. Al principio, parecía que estábamos construyendo una vida juntos. Compramos, según él, la casa con un crédito compartido. Yo puse el enganche y firmamos juntos un acuerdo que él mismo sugirió para compartir todo equitativamente. Lo que no sabía es que Mateo ya se había endeudado hasta el cuello antes del matrimonio, y que planeaba usar mi estabilidad financiera como un salvavidas. Pero las cosas tomaron un giro drástico cuando mi papá, Ernesto Montes, CEO de una importante firma de desarrollo tecnológico en Guadalajara, fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa. Su salud se fue deteriorando poco a poco, y durante los últimos meses de vida, estuvo hospitalizado en el Hospital Ángeles del Pedregal. Yo viajaba cada fin de semana a verlo, y fue en una de esas visitas cuando me pidió hablar a solas. Valeria me dijo, he reorganizado todo. Tu madre y yo sabemos que tú eres la que ha cargado con más peso en esta familia. No quiero que lo que he construido termine en manos equivocadas. No te preocupes, todo está ya con los abogados, no hay nada que pelear. Solo confío en que sabrás cuándo y cómo usar lo que es tuyo. No entendí del todo en ese momento, pero semanas después, cuando falleció, recibí una llamada del despacho que llevaba su testamento, Ramírez y Bernal Asociados, una firma carísima, de esas que solo usan empresarios de alto perfil. Ahí me enteré que, además de propiedades en Jalisco, cuentas en el extranjero, acciones en la empresa familiar y varios fideicomisos, la casa en Monterrey también era mía. Papá la había comprado en secreto cuando se enteró de que Mateo quería ponerla a su nombre. Lo hizo a través de un fideicomiso privado y la registró exclusivamente a mi nombre. Yo me quedé en shock. No solo porque era un gesto enorme de confianza, sino porque me hizo abrir los ojos. Empecé a ver a Mateo de otra forma. Pasaron unos meses, y poco a poco Mateo empezó a mostrarse más controlador. Ya no me preguntaba si quería hacer tal o cual cosa con el dinero, simplemente lo sugería y lo daba por hecho. Su madre, Leticia, empezó a venir cada vez más seguido. Al principio, solo de visita, luego ya se quedaba días enteros, dando órdenes, revisando papeles como si viviera ahí. No exagero cuando digo que una vez la encontré hurgando entre mis documentos personales. Decidí no decir nada aún. Mi abogada, Mariana de León, me aconsejó mantener la calma y no revelar la propiedad de la casa hasta que tuviera pruebas claras de que estaban intentando hacer algo ilegal o malintencionado. Y vaya que llegaron lejos. Leticia empezó a traer evaluadores, supuestamente para remodelar la casa. Mateo me decía que quería venderla para mudarnos a una más grande, pero yo ya sabía que lo que realmente querían era venderla y repartirse el dinero. Cuando le pregunté si la casa estaba a su nombre, evitaba el tema o se molestaba. Empecé a grabar algunas conversaciones, a guardar correos, capturas de pantalla, todo lo que me sirviera si la situación escalaba. Y escaló. Una noche, después de regresar de una junta en Ciudad de México, llegué a casa y vi maletas en la sala. Pensé que era algún familiar de Mateo quedándose un par de días. Pero no. Eran mis maletas. Y ahí estaban los dos, Mateo y Leticia, esperándome como si estuvieran a punto de hacerme una intervención.
Ya no vamos a seguir fingiendo, me dijo él. Las cosas no funcionan. Queremos el divorcio. Queremos. Lo dijo en plural, como si su mamá fuera parte de nuestra relación. Y te pedimos que nos des la casa, intervino Leticia. Es lo justo, Mateo puso más que tú, y tú te puedes quedar con el departamento en Guadalajara. Yo me quedé en silencio por unos segundos. Me acerqué al escritorio, abrí una carpeta y saqué los documentos del fideicomiso. La casa no es de Mateo. Ni tuya. Es mía. Desde hace 3 años. Firmado, sellado y certificado por un juez de distrito. Si quieren, pueden llamar a mi abogada. Leticia palideció. Mateo tartamudeó. Nunca los había visto tan descolocados. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que esta casa fue comprada por mi padre y transferida a mi nombre a través de un fideicomiso irrevocable. No pueden tocarla. Y si siguen intentando desalojarme, puedo demandarlos por acoso y fraude. Me fui a dormir tranquila esa noche por primera vez en semanas. La historia se volvió tema de chisme entre la familia y amigos. Algunos me aplaudieron. Otros, los más conservadores, me dijeron que debía haberlo intentado más. Mis hermanos vinieron desde Guadalajara para apoyarme. Mateo intentó contactarme varias veces después, incluso mandó flores. Me dijo que había sido un error, que su madre lo manipuló. Incluso me amenazó con demandarme. Pero ya me había adelantado. El día que firmé la demanda fue más emocional que el día que enterré a mi padre. No porque me doliera, eso ya lo había superado, sino porque finalmente estaba poniendo fin a una obra de teatro que había durado demasiado. Mi exesposo Mateo y su madre Leticia me habían querido sacar de mi propia casa, creyendo que podían manipular la ley como habían intentado manipularme a mí. Y ahora, los iba a enfrentar en los tribunales. Mi abogada, Mariana de León, había armado un expediente tan sólido que cuando lo llevamos al juzgado de lo familiar en Monterrey, el actuario lo hojeó 2 veces con expresión de sorpresa. ¿Y aún así intentaron sacarte de tu casa?, preguntó. Solo sonreí. No sabían con quién estaban tratando. Todo empezó formalmente con una demanda por despojo y acoso patrimonial, presentada ante el juzgado primero de lo familiar en Monterrey. En paralelo, solicitamos medidas cautelares para evitar que Mateo o Leticia intentaran vender, hipotecar o hacer cualquier tipo de movimiento legal sobre la casa. Lo interesante fue que Mateo nos demandó también. Sí, contraatacó con una demanda por repartición de bienes conyugales, alegando que la casa se compró durante el matrimonio y que le correspondía el 50%. Leticia, por su parte, presentó un amparo por supuestos maltratos emocionales. No tengo idea qué clase de abogado le aconsejó eso. Mariana, con su traje sastre azul oscuro, tacones firmes y tono tranquilo pero afilado como bisturí, me dijo desde el principio: vamos a aplastarlos con hechos. Tú solo no pierdas la paciencia. Las audiencias se fijaron para celebrarse en la Sala 4 del Palacio de Justicia en Monterrey. El juez asignado fue Luis Ernesto Garza Villarreal, conocido por ser inflexible con las pruebas y alérgico al drama. Perfecto para nosotros. La primera audiencia fue tensa. Mateo llegó con su abogado, Carlos Ochoa, un tipo con más arrogancia que estrategia. Leticia se sentó como si estuviera en misa, mirando al juez como si esperara que le diera la razón por compasión. Mariana abrió con un alegato claro: mi clienta no está aquí para repartir lo que no se adquirió en conjunto. Está aquí para proteger una propiedad que fue heredada, registrada a su nombre, y que su exesposo intentó arrebatarle de forma dolosa y con apoyo de su madre, con quien intentó ejecutar un despojo emocional y material. Luego presentó el fideicomiso, copia notariada, fecha de creación, movimientos de la cuenta fiduciaria, y testimonio grabado de mi padre donde expresa su intención. Incluso trajimos como testigo al licenciado Humberto Galindo, notario público que firmó el documento. En el estrado fue contundente: el señor Ernesto Montes dejó todo preparado. No hay duda de la voluntad del testador ni de la legalidad de la transferencia. El juez tomó nota. Mateo, en cambio, solo ofreció capturas de pantalla de correo sin validez legal y un testimonio escrito de Leticia que no tenía peso jurídico. Mariana ni siquiera se molestó en objetar, simplemente dijo: que lo lean, así se entienden mejor sus motivaciones. La parte más fuerte vino cuando se presentaron los testimonios. Mateo declaró que él pagaba todos los servicios de la casa y que por eso tenía derecho sobre ella. Mariana le pidió los comprobantes. No tenía ninguno a su nombre. Todos estaban a mi nombre o al de la cuenta fiduciaria.
Luego Leticia testificó que ella ayudó a elegir la casa, por lo tanto era parte del esfuerzo familiar. El juez simplemente levantó la ceja. Mariana se acercó al estrado y dijo algo que me marcó: que alguien te acompañe a elegir un coche no significa que tenga derecho sobre él. Esto no es un tema emocional, es legal, y la ley no premia las suposiciones. Durante semanas, cada audiencia se sentía como una batalla de ajedrez. Carlos, el abogado de Mateo, intentó impugnar el fideicomiso alegando intención oculta de fraude conyugal. Mariana contraatacó con jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, donde se establece que los bienes heredados, incluso dentro del matrimonio, son propiedad exclusiva del heredero, salvo que se demuestre donación explícita o uso compartido legal. Nada de eso existía. Incluso el juez, en una audiencia intermedia, los reprendió. Esto parece más una vendetta familiar que un litigio con fundamentos. Si vuelven a presentar pruebas que no cumplan con los requisitos, voy a sancionar al abogado representante. Finalmente, después de casi 7 meses, llegó la audiencia final. Las bancas estaban llenas. Mis hermanos viajaron desde Guadalajara para acompañarme. El juez leyó la sentencia con voz pausada y firme. Este tribunal determina que la propiedad ubicada en la colonia Bosques del Valle, Monterrey, es patrimonio exclusivo de la señora Valeria Montes, otorgada mediante fideicomiso legalmente constituido. Se desecha la demanda de reparto conyugal por inexistencia de bienes comunes, y se desecha por improcedente el amparo solicitado por la señora Leticia Ruiz. Se otorga medida de protección para evitar futuras acciones legales relacionadas a este bien por parte de los demandantes por un periodo de 5 años. Yo no lloré, solo apreté la mano de Mariana. Mateo bajó la cabeza. Leticia se levantó sin decir palabra. Su mundo se había desmoronado ahí mismo, en esa sala donde pensaban que iban a ganar solo con soberbia y manipulación. Esa noche, fui con Mariana y mis hermanos a celebrar. Nos sentamos en un restaurante en San Pedro y levantamos nuestras copas. A la justicia, dijo Mariana, y a las mujeres que no se dejan. Han pasado 3 años desde ese último día en los tribunales de Monterrey. 3 años desde que escuché al juez Garza Villarreal dictar sentencia, cerrando oficialmente el intento más sucio de manipulación que he vivido en mi vida. La casa, mi casa, sigue siendo mía, claro. Pero más allá del papel firmado y del fallo a mi favor, lo que ocurrió después, cómo se fueron desenredando las vidas de todos los involucrados, eso, en realidad, fue la verdadera justicia. Te cuento cómo está cada quien ahora. Mateo Ruiz, después de perder el juicio, fue en una especie de espiral lenta pero inevitable. Durante un tiempo intentó aparentar normalidad. Se mudó a un departamento pequeño en la colonia Mitra Centro, uno de esos conjuntos habitacionales con seguridad mínima y acabados de los años 90. No era un mal lugar, pero para alguien que había intentado quedarse con una casa de más de 10 millones de pesos en San Pedro Garza García, fue un golpe directo al ego. Intentó volver al mundo corporativo como asesor financiero independiente, pero la reputación es como el vidrio, una vez roto, no importa cuánto lo intentes pegar, siempre se notan las grietas. 2 de sus antiguos socios se enteraron del juicio Monterrey es un pañuelo y dejaron de trabajar con él. Luego, uno de ellos incluso declaró en su contra cuando Mateo intentó abrir una consultora bajo un nombre prestado. Hace unos meses supe, por una excompañera de trabajo, que ahora trabaja remotamente para una pequeña empresa en Puebla, haciendo análisis contables. Gana menos de la mitad de lo que solía ganar. Vive solo. Ha dejado de subir fotos a sus redes sociales. La última vez que alguien lo vio fue saliendo del IMSS de la Clínica 33, donde estuvo hospitalizado por una cirugía menor. Me enteré por accidente, pero no me sorprendió. La vida tiene formas muy silenciosas de cobrar las deudas morales. Leticia Ruiz. Lo de Leticia fue un caso aparte. Su caída no fue solo legal, sino social. Durante años, ella fue la señora Ruiz de la privada, una figura fuerte dentro del círculo de madres de sociedad, organizadora de rosarios, reuniones y hasta rifas para obras benéficas. Pero después del juicio, cuando se supo que había sido parte activa del intento de despojo, su imagen se desmoronó como castillo de cartas. El amparo que presentó fue desestimado por completo. Quedó registrada en el sistema judicial estatal por presentar un recurso considerado temerario y malicioso. Eso, aunque suene técnico, la dejó marcada. Ya no pudo ser firmante de ningún trámite legal que involucrara inmuebles o recursos en nombre de otras personas. Incluso fue eliminada del fideicomiso familiar de sus propios hermanos. Me contaron que uno de ellos, don Héctor, vendió una propiedad en Allende sin consultarla y le dijo:
después de lo que hiciste, no vuelvo a firmar nada contigo cerca. Hoy vive en casa de una prima lejana en Saltillo. En una zona alejada, sin lujos, sin sirvienta, sin eventos sociales. Algunas conocidas dicen que todavía cuenta su versión de la historia, pero ya nadie le cree, nadie la invita a nada. Su mundo, que antes giraba en torno a controlar a su hijo y aparentar poder, se redujo a los metros cuadrados de una recámara prestada. Y yo, mi vida no volvió a ser la misma, en el mejor sentido. Después del juicio, la empresa donde trabajo, una firma internacional de inversiones con sede en Monterrey, me ascendió a directora de planeación estratégica. Me ofrecieron un puesto en Madrid, pero decidí quedarme. Había algo poético en reconstruir mi vida justo donde intentaron desmoronarla. Invertí en remodelar completamente la casa. Contraté a un arquitecto de Guadalajara, Emilio Rueda, con quien transformamos los espacios. Eliminé por completo la antigua cocina donde Leticia pasaba horas. En su lugar hay una cocina moderna, abierta, con isla de granito negro y ventanales que dan al jardín. La recámara principal la convertí en una suite luminosa, y donde antes estaba el cuarto de televisión, ahora hay una biblioteca con estanterías de piso a techo, con una pared dedicada a mi padre, Ernesto Montes. El jardín ahora tiene un pequeño invernadero donde cultivo orquídeas. Algo que jamás imaginé hacer, pero que se convirtió en una terapia silenciosa y poderosa. Emocionalmente, también crecí. Fui a terapia. Me reencontré con viejas amigas de Guadalajara. Y sí, volví a enamorarme. No fue inmediato, pero hace año y medio conocí a Julián, un arquitecto de Monterrey con 2 hijos adolescentes y más sentido del humor que necesidad de controlar. Vamos lento, sin prisas, sin máscaras. Mi familia Los Montes, mis hermanos, Sofía, Rodrigo, Daniela y Andrés, siempre me apoyaron. Hoy están más cerca que nunca. Daniela se mudó a Monterrey hace un año para abrir una cafetería en Cumbres, que ha sido un éxito. Rodrigo dirige ahora la empresa familiar de mi papá, y ha sabido mantener el legado con ética. Andrés se casó hace poco y me pidió que fuera su madrina. Sofía sigue en Guadalajara, pero habla conmigo todas las semanas. Y mi madre se convirtió en mi roca silenciosa. Ella nunca dudó de mí. Después del juicio, se vino a pasar temporadas largas conmigo. Dice que la casa tiene algo especial. Yo creo que siente a mi papá en las paredes, en la luz del atardecer que entra por el ventanal, en la calma que solo llega cuando el alma se siente segura. Mariana de León, la abogada imbatible. No puedo cerrar esta historia sin hablar de Mariana. Después del juicio, su reputación como abogada especializada en derecho familiar se disparó. Hoy tiene su propio despacho, de León y Asociados, ubicado en el edificio Torre Sofía en Valle Oriente. La he recomendado a 2 amigas que pasaban por separaciones complicadas, y ambas me dijeron lo mismo: tu abogada no pelea, destruye. Nos seguimos viendo, a veces para comer, otras solo para tomarnos un café y reírnos de los fantasmas que ya no pesan. Me dijo una vez: hay pleitos que no se ganan por tener la razón. Se ganan por tener el valor de defenderla. Y tenía razón. 3 años después, la casa sigue en pie. Pero más importante aún, yo también. Hoy sé quién soy. Sé de lo que soy capaz. Sé que puedo construir algo sola, y sé que si alguien más quiere entrar a mi vida, será por decisión, no por necesidad. El apellido Montes sigue con orgullo en la puerta, no como símbolo de poder, sino de dignidad. Y cada vez que camino por ese jardín, pienso en algo que mi padre me dijo una vez: la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega con fuerza. Y sí. Vaya que lo hizo.